¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el despacho del alcalde de Chiclana. Ya saben que tenemos como tradición en esta casa llevar a cabo una serie de entrevistas en las que quizá cerramos un año, como ha pasado ya hace algunos días, este 2024, iniciamos un 2025 en el que evidentemente tenemos que mirar hacia adelante. La primera premisa del responsable de todos los chiclaneros y chiclaneras es precisamente esa, no solamente gestionar, sino también ilusionar y motivar a una población que últimamente lleva en las décadas pasadas incrementándose de manera significativa, y eso ha hecho que se haya transformado esta ciudad de manera también muy importante. Voy a saludar ya al alcalde de Chiclana, José María Román. Alcalde, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por recibirnos en la casa de todos. Sí, la casa de todos, nunca mejor dicho, porque esta es la casa que representa a toda la ciudad y sobre todo desde donde se planifica y se gestiona para que la ciudad funcione cada vez mejor. Digo que lo de emocionar, motivar y hacer que todos los vecinos tengan la oportunidad de sentirse arropados a través de una gestión, esto puede sonar muy poético, pero es que es una realidad, ¿no? Yo creo que efectivamente es que es así, ¿no? O sea, planificamos presupuestariamente, marcando prioridades, y luego hay una labor muy importante que es el apoyo, el dinamismo, el trasladar el orgullo y la fortaleza de lo que se está haciendo en Chiclana, y que por tanto eso tenga un efecto de contagio que efectivamente active a empresariado, a trabajadores y trabajadoras, y en definitiva pues la ciudad se motiva, ¿no? Lo hemos visto en estas navidades, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, una evolución de Chiclana desde unos años atrás ahora, a cómo la ciudad se siente muy partícipe del proyecto y las calles así lo delatan, ¿no? Alcalde, hay una cuestión, y creo que esto es incontestable, usted puede tener su parte positiva o parte negativa en su gestión y cada uno lo puede juzgar de una manera, pero es incuestionable que Chiclana ahora es el motor económico, si no de la bahía, casi de la provincia de Cádiz. Y esto no se ha gestionado hace unos días, esto lleva ya un recorrido. Nada es fruto de la casualidad, ni nada surge por azar. Es verdad que hemos tenido años intensos de trabajo y de planificación y vamos recogiendo frutos en cuanto a una ciudad pujante y con buena calidad de vida, ¿no? Yo no me atrevería a decir si somos o no somos el motor, pero sí somos un motor muy importante. Por lo menos somos un motor muy importante, y sobre todo yo lo percibo mejor cuando salgo y sales tú fuera de Chiclana, incluso fuera de la provincia, ¿no? Y te dicen, hay que ver cómo está tu pueblo, ¿no? Hay que ver cómo está y tal, ¿no? Entonces, tenemos un nombre y finalmente ves que el conjunto de acciones se va notando significativamente y que hay un efecto de contagio muy bonito, muy interesante, en donde todo el mundo practica el vamos a una. Usted es habitualmente... Bueno, pues es posible verle apoyando a muchos negocios, desde la empresa más modesta, más pequeña, a la que puede ser más grande o mediana. ¿Es una filosofía de trabajo? ¿Es un decir, aquí estamos, queremos apoyaros? Sin lugar a dudas, porque yo entiendo que la labor de la alcaldía tiene que ver con eso que es preparar un día a día y la planificación a largo plazo, no a corto plazo. Yo creo que ninguna alcaldía puede trabajar a 4 años, tiene que hacerlo con un horizonte por encima de lo que sea el periodo de gobierno. Y luego es fundamental que todos aquellos que están iniciando o cumplen años o que están en una labor pionera e importante se vean arropados y se vean representados en un tejido social y económico muy potente. Entonces, la intención de visitar tiene que ver con que también mucha gente tome conciencia de actividades que hay en Chiclana que muchas veces no se conocen y por la que Chiclana tiene fuerza importante. Es tal el peso del turismo que muchas veces otras actividades quedan ahí un poquito a cubierto y hay que trabajar esas cosas. El Ayuntamiento de Chiclana, podríamos decirlo así de manera figurada o metafórica, es una de las grandes empresas de la ciudad. Con un presupuesto de más de 146 millones, arranca el año, ya aprobado. Estamos hablando de un presupuesto absolutamente de récord, histórico. Aquí tienen mucho que ver las inversiones también, que me imagino que de eso hablaremos también a día de hoy. ¿Qué supone contar con esa cuantía económica?
Lo más importante es que año tras año, y no es una única vez, sino año tras año nosotros aprobamos siempre el presupuesto en tiempo y plazo, de tal manera que cuando tú apruebas el presupuesto, más de 146 millones de euros, 12 millones de euros más que el año anterior, con un crecimiento, por tanto, muy importante, lo que estás diciendo es, sé qué es lo que voy a hacer, sé qué es lo que vamos a hacer, sé que efectivamente tenemos todo planificado, y a partir de ahí surge un incremento de servicios y de inversiones importantes que al final permiten que la ciudad tenga esa senda de crecimiento en la que estamos, ¿no? Es muy importante planificar y aprobar presupuestos, porque si tú no tienes presupuesto no estás diciendo poco cuál es el guión, ¿no? Hemos arrancado 2025. ¿Qué quiere hacer el alcalde por sus vecinos este año que realmente lo puedan notar y digan, bueno, estoy viendo que mis impuestos, que mis dineros, que finalmente van también al ayuntamiento, se empiece a ver de manera muy evidente? Hay un capítulo fundamental que es el de las inversiones, ¿no? O sea, una ciudad que crece en población continuamente, pues está necesitada siempre de inversiones, ¿no? Porque la ciudad no está acabada. Esta no es una ciudad acabada y que siempre ha tenido la misma población, ¿no? Es que hace 14, 15 años estábamos con 17.000 habitantes menos, ¿no? Entonces, 17.000 son muchos, y cuando crece en 1.300 habitantes es que es un pueblo. Por tanto, hay que tener eso en consideración, y eso lleva aparejado un paquete importante de inversiones, como estamos haciendo en la carretera Las Lagunas, o en la carretera de Fuentamarga, o en la carretera nacional 340, y con planes de asfaltado, y con equipamientos como equipamientos culturales y sociales también importantes, y al final los equipamientos deportivos. Al final hay un paquete muy importante, incluido el paquete de vivienda. Nosotros hace muchos años que no había la actividad a nivel de construcción de vivienda que tenemos nosotros en Chiclana ahora mismo, ¿no? 18 viviendas que se está construyendo, 47 más, 26 más que se van a poner primera piedra dentro de muy poquito, porque está recién adjudicada la promoción, ¿no? Entonces, además de eso, con el programa Cigonia, entonces un programa de vivienda muy potente, y el programa de inversiones es fortísimo. Esperemos también a la EDUSI, nos ha ayudado mucho, a los fondos europeos de la zona de bajas emisiones, con la calle Iro, la calle Fierro, la calle Arroyo. Son tantas cosas que se te van de la cabeza en un momento dado, pero lo importante es que todo el mundo está viendo que efectivamente hay un volcado hacia la ciudad, y luego el tema más también muy importante es el de los servicios, ¿no? Servicios que se ven en zonas verdes y jardines, limpieza viaria, limpieza de la ciudad, del extrarradio. Ahora que entra en marcha también nuevo contrato de recogida de basura, el plan de arbolado, estamos plantando árboles importantes, 2 millones de euros de arbolado, comprando también fincas de interés rústico y ambiental para la mayor cualificación de la ciudad. Yo creo que todo eso son elementos que te hacen sentir que tú estás en una ciudad que va mejorando día a día, ¿no? Siempre nos quedan cosas, porque la ciudad que se van haciendo siempre te quedan cosas, y necesitamos que alguna administración que otra nos eche un cable importante, y en fin, está un poquito duro de oído. Eso se lo quiero comentar un poco más tarde, pero quiero hablar del plan general. Puede haber muchos vecinos que quizás este documento les sea muy ajeno y no conozcan realmente el importante valor que tiene planificar una ciudad a todos los niveles, no solo en materia de vivienda, sino lo que pueden ser zonas industriales, comerciales, etcétera, incluso sanitarias, que den cabida precisamente también a este tipo de eventos. El urbanismo en Chiclana lleva arrastrando hace tiempo problemas, y principalmente el plan general, que por diferentes motivos no se tiene. ¿Esta va a ser la definitiva, alcalde? Sí, bueno, además hay un cambio de ritmo ahora, porque ahora se aprueban dos documentos, uno que es el del suelo urbano, que es el que vamos a aprobar este verano, y luego un documento que será el del crecimiento de la ciudad fuera del suelo urbano, los nuevos desarrollos. Entonces, en este del suelo urbano tenemos la confianza, por lo que la propia Junta de Andalucía nos dice, de que el documento está poco recurrible, que se dice, porque siempre hasta ahora lo que haga el plan caía por defectos de forma de procedimiento, que nosotros lo que hacíamos era cumplir con el propio procedimiento que nos marcaba la propia Junta de Andalucía. No podemos hacerlo de otra manera.
Ahora con el POU, con el suelo urbano, hay un documento que a mí me parece muy interesante y muy atractivo, porque sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio suelo del suelo urbano, se pueden hacer entre 6 y 7 mil viviendas, de ellas 2.000 nuevas viviendas en suelo municipal. Eso no ha existido nunca en la historia de Chiclana. O sea, nos hemos encargado de tener suelo municipal para que se puedan hacer viviendas sociales, y por tanto para dar respuesta a ese problema que hay ahí, de una ciudad que crece y de un país en donde hay una demanda de vivienda en todo el país, ¿no? Entonces eso lo hemos tomado muy en serio, y yo creo que una vez que se apruebe el POU, nosotros haremos promociones de vivienda directamente, pero también habrá promociones de vivienda que serán vía cooperativas de vivienda, que es una fórmula muy buena, porque las cooperativas lo que hace es que se vende la vivienda al precio de coste, beneficio cero, el ayuntamiento no tiene ningún interés, porque nosotros no somos un negocio, somos una empresa de servicios, si se quiere decir, pero no tenemos por objeto tener más beneficio que el beneficio a la ciudadanía, ¿no? Por cierto, ¿cómo está resultando esa iniciativa que usted también dio a conocer incluso en redes sociales por aquella cercanía de motivar el alquiler de viviendas que estaban cerradas para que verdaderamente hubiera el mercado? ¿En qué ha quedado todo esto? Pues tenemos más de 100 viviendas, pero mucho menos de lo que yo me esperaba, sinceramente. ¿Porque no ha habido ofrecimiento? Sí, no hay ofrecimiento. Hemos hecho distintas campañas, tenemos 110 viviendas dentro de lo que llamamos el programa Ciconia, y aprovecho porque creo que es un programa muy interesante. Hay mucha gente que no alquila vivienda porque dice, no, porque después no quiero tener problemas con el impago. Bueno, te la alquila el ayuntamiento, la alquila en Sisa, con lo cual hay una garantía de pago 100%. Y cuando ese inquilino se vaya ahí, el inquilino que nosotros vayamos a meter se vaya a marchar, le tenemos que entregar la vivienda tal y como estaba, es decir, riesgo cero, riesgo de impago cero, riesgo de deterioro de la vivienda cero. No obstante, pues yo creía que íbamos a poder llegar a muchas más viviendas, y estamos justitos. Algunas veces dicen la gente, pero esto lo tiene que declarar, ¿no? Digo, claro. Hombre, como todo el mundo, ¿no? Entonces que haya a veces que en fin. Alcalde, precisamente siguiendo en esa misma dinámica, usted sabe, y además las estadísticas lo demuestran, que la juventud tiene serios problemas para independizarse. ¿Qué granito de arena va a poner el Ayuntamiento de Chiclana para que muchos jóvenes no tienen capacidad para comprarse una vivienda, por muy de protección oficial que sea? ¿Va a incentivar el alquiler, digamos, accesible para que esas personas puedan tener un proyecto de vida? Bueno, nosotros precisamente con un plan de vivienda para jóvenes, lo que queremos nosotros es que, por un lado, hay una iniciativa de la Junta y que nosotros compartimos, que es la de para cuando quiere comprar, el acceso la entrada, que es lo que cuesta tanto. Y luego, por otro lado, en las ayudas de alquiler, conforme a los ingresos, nosotros bonificamos hasta el 50% de ese alquiler. Es decir, alguien va a alquilar una vivienda, tiene dificultades en esa cuadratura que es poder, trabajando legalmente, tener un salario que está apretado, pues aparece el ayuntamiento también para esos jóvenes, para complementar en sus ingresos y que pueda vivir dignamente. Yo creo que eso es una norma que tengo yo muy claro. Es decir, las administraciones públicas, y digo las administraciones, no solo los ayuntamientos, ¿no?, tenemos que estar para que cuando un trabajador o una trabajadora tiene un salario y tal como está el nivel de vida, le cuesta trabajo llegar a fin de mes, tiene que aparecer complementariamente, mientras que no aparezca una subida salarial, tiene que aparecer complementariamente a las administraciones para que pueda esa persona, esa familia, vivir con dignidad. Ahí está que se cuestiona mucho las subidas salariales. Fijaros, hace años cuando criticábamos lo del minorismo, ¿no? Y hoy hay mucha gente que a duras penas, ¿no? Hay un drama social porque estamos normalizando una precariedad laboral o salarial, y eso no puede ser. Entonces yo creo que el Estado y las autonomías tienen que trabajar, porque no es un tema municipal, ¿no?, tienen que trabajar por
por toda esa dignidad que hay que dar. Cuando me oigo que dice que hay mucha gente joven desafecta con las cosas que ocurren, pues uno llega a comprenderlo, ¿no? Porque si no hay respuesta para vivir dignamente, la gente toman derroteros nada oportunos, que es lo que viene a ocurrir cuando se abrazan a fórmulas incluso dictatoriales, ¿no? O sea, yo cuando oigo ahora que está muy de moda eso de aquello de que con Franco vivíamos mejor, dice, porque tú no viviste con Franco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no es que quiera yo sacar el debate nacional, sino me refiero a cómo se van la gente por unos derroteros absolutamente fuera de lógica, precisamente desde la insatisfacción de cómo está viviendo, ¿no? Le voy a seguir esa pequeña corriente, porque muchas veces los temas nacionales obviamente afectan a lo cercano. Decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recientemente en una comparecencia, el crecimiento que ha tenido ese país. Es decir, retrotrayéndonos a épocas pasadas, la renta per cápita de los españoles era de unos 15.000 euros aproximadamente. Y a día de hoy está en 30.000. Pero hay una cosa que no termino de comprender. Con 15.000 euros la gente tenía su propia vivienda, opción de tener un proyecto de vida, y hoy con 30.000 no tiene ni siquiera casi opción de alquilar una habitación. ¿Qué ha pasado? No exactamente así, pero sí es verdad que hay un problema muy grave en cuanto al incremento del valor de la vivienda, ¿no? Y que el incremento del valor de la vivienda no ha subido muchísimo más que los salarios, a pesar de que los salarios se han incrementado significativamente, ¿no? Por eso, mientras que eso no se ajuste, tiene que aparecer la vivienda social. Tiene que aparecer la vivienda social como el gran elemento. Lo que ocurre es que el tema de la vivienda, lo que ha ocurrido muchas veces en España, como ocurrió en el periodo Aznar y tal, ¿no? Cuando se libera el suelo, ¿no? Y eso sirve para detentar más suelo y para especular y concentrar esa vivienda, y no ayuda a bajar. Luego entonces tiene que aparecer, yo al menos creo que soy de los que opina que tiene que aparecer la promoción pública, porque si se deja todo a la iniciativa privada acapara y almacena todo ese paquete de vivienda para ir soltándolo poco a poco y que el precio de la vivienda no baje. Cuando eso lo hace el dinero público, la iniciativa pública, ese mercado de vivienda se pone a precios razonables. Y equilibra un poco el mercado. Para equilibrar el mercado, ¿no? Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros estamos ahora con más de 300 viviendas. 300 viviendas es un pellizco importante en Chiclana, no suficiente, pero sí importante. Nosotros vamos a poder poner en el mercado en estos 4 años, estamos poniéndolo poco a poco, más de 300 viviendas. Ese es un número significativo e insuficiente al mismo tiempo. ¿Qué falta? Falta que la Junta de Andalucía ponga dinero, que se lo crea, que lo ponga el Estado, que se lo crea, y que aparezcan cantidades importantes para las viviendas de 100.000, de 120.000 euros, y que pueda aparecer. Yo he estado tentado, y lo voy a decir tal cual, ¿no? Yo he estado tentado incluso de hacer pequeñas viviendas para jóvenes y tal, ¿no? Pero por ponerlo en mercados con 40.000 euros y tal, no lo hemos hecho porque hay que ir a unos estándares, y entonces no puedes tú perder el estándar de calidad de lo que corresponde. Y aunque en un momento dado tiene una tentación, pero creo que es más importante el seguir pues con esta senda actual, ¿no? O sea, nosotros hemos podido, como decía, hemos podido alquilar vivienda, y hago un llamamiento porque hay muchas viviendas aún vacías en Chiclana, y ahora, pues por ejemplo, también ponemos en marcha, yo creo que en un par de meses o 3 tendremos la limitación de vivienda de uso turístico en el casco urbano. No tiene sentido que aquí en esta ciudad compacta, en Fuentamarga, en Federico Godoy, en O'Farrell, ¿no?, haya vivienda en la calle Viso, haya una vivienda turística. No tiene sentido. Y que tú vayas a alquilar y te digan, no, por 10 meses, porque los otros 2 meses... No. En Chiclana hay 80.000 plazas de vivienda para alquilar en todas las chiclanas residenciales, en todo el diseminado y en la playa, y por tanto las demás tienen que ser para quien quiere vivir todo el año, como es lógico y normal.
Los acuerdos de tenido alcalde es de manera amplia en el tema de la vivienda porque son las principales preocupaciones del ciudadano de a pie. Hacía usted mención anteriormente al resto de administraciones de qué manera pueden hacer que los equipamientos, las inversiones en Chiclana se noten. Cuando usted llama a la puerta de la Junta de Andalucía, ¿le abren? ¿Le contestan? La Junta de Andalucía está teniendo una situación ambivalente, o dual, que se dice mucho ahora. Por un lado tenemos un presidente que es un hombre muy afable, afectuoso, que cuando lo he tratado todo ha ido bien, pero que cuando bajo de ese nivel al de la realidad y al de la plasmación, la cosa está muy muy cortita y hay un silencio clamoroso en temas importantes. Ahora mismo, por ser concretos, ¿qué reclama de la Junta de Andalucía? Pues muy sencillo, Chiclana está ya en la órbita de los 100.000 habitantes, como ocurre con toda la ciudad de la Bahía, y estamos con menos institutos que cualquier ciudad comparable, con menos centros de salud que cualquier ciudad comparable, sin hospital, y no va a haber un hospital dentro de un año, dentro de 10, el de Cádiz lleva 20 años y no está, luego para que tengamos un hospital dentro de 10 años o dentro de 20 hay que hablarlo ahora, y con carreteras comprometidas como es la Ronda Oeste o la carretera de los Barrancos, y lo que hay es un silencio sepulcral. Hace unos días leía, o no sé si ha sido hoy, cuando leía que la senadora Ruiz Sillero Chiclanera pedía un doble turno para la carretera de la autovía de Tres Caminos. Yo pido un turno simple para la Cañada de los Barrancos. Porque, no, lo que pasa es que, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos la glorieta de Urbisur colapsada cada vez más horas, y eso se arregla con la Ronda Oeste por detrás. Y porque también ocurre lo mismo con la Cañada de los Barrancos, ¿no? Si son compromisos de la Junta y estamos hablando de proyectos que no son de mucha relevancia económicamente hablando para la Junta de Andalucía, ¿no? O el Centro de Salud de la Cucarela, para un tema tan importante como la atención primaria, que está desembocando en situaciones de tensión en los centros de salud, en el centro de especialidades médicas, en donde están las urgencias, que un día sí y otro también está aquello colapsado. No puede haber un silencio cuando nosotros reclamamos, lo estamos reclamando con muchísima educación, con todas las cartas. Yo tengo ahí una reta y la de cartas que la puedo sacar ahora si quiere, un conjunto de cartas al presidente, al delegado de Industria para Miralrío, para el nuevo polígono de Miralrío, al delegado, no, al consejero, perdón, para la consejera de Salud, a la de antes y a la de ahora, para la de Educación, a la de antes y la de ahora. Hace unos días, la semana pasada, una reunión que fue la delegada María José Batista a Educación para el colegio de la Alameda, y no quería que la delegada no quería que se hablara de otras cosas del instituto, pero si te llamo y no me coge el teléfono, si te escribo y no me contesta, dice, a mí no me consta que hayáis pedido nada. Dios mío, yo no sé en qué mundo vivimos y estamos todos los días hablando de esto y nada. Entonces es una situación que yo no comprendo. ¿Por qué? Si no se trata de una pelea de ayuntamiento con la Junta, ni del PSOE ni del PP, se trata de una relación institucional en donde cuando pedimos la ampliación y la mejora de los colegios o en institutos, me dicen, no, es que cada vez menos alumnos. Y dicen, ¿en Cádiz? ¿En Cádiz ocurre eso? La gente de Chiclana tiene que saber, por ejemplo, que en Chiclana, yo soy docente, como sabéis, ¿no? En Chiclana, en cualquier instituto, hay 3 o 4 espacios que están funcionando como aulas, que no eran aulas, que era un seminario, que era un laboratorio, y se ha transformado en aulas. De tal manera que entre todos los institutos hay un instituto escondido en esas no aulas que están funcionando como aulas, solamente para que el instituto fuese lo que estaba previsto en cuanto a equipamientos de laboratorio y demás, ya hace falta un instituto, solamente para eso. Y además, como estamos diciendo, pues si estamos hablando de equipar ciudad, pues en la playa teníamos un colegio, tenemos una escuela infantil, pues falta el instituto. Y algunas veces me dicen,
te pones a pedirlo, me dicen las redes, te pones a pedirlo porque gobierna el PP. Dice, no hombre, lo pedíamos y venían inversiones y ahora tienen que venir y no vienen, ¿no? O sea, los institutos, los centros de salud, las carreteras, las viviendas, todo ese parque de vivienda pública que hay en Chiclana se han hecho con anteriores gobiernos. El presidente Chávez fue un gran presidente en cuanto a inversiones para Chiclana. A mí me gustaría que la Junta se pusiese las pilas, con... Lo que pasa es que hay un problema no solamente con Chiclana, es que ocurre con muchas ciudades. O sea, es que hay un problema de falta de músculo. Y yo lo percibo porque oigo muchos discursos y muy poca acción. Alcalde, finalizamos, pero hay una pequeña parcela que sí me gustaría tocar. Estamos aproximadamente en el ecuador del mandato, más o menos. Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. En el plano puramente político, lo último que sabemos, y además desde todo lo que tiene que ver la corporación municipal, sigue habiendo movimientos. Lo último que hemos sabido, otro concejal del Partido Popular que se pasa al grupo de los no adscritos. No sé cómo interpreta, cómo valora este tipo de movimientos, porque parece que hay una tendencia en este sentido en los últimos meses, ¿no? Hombre, cuando en un partido de un grupo de 9 concejales se va un concejal y después se va otro, ese partido político tiene un problema, es evidente. Es decir, se supone que quien se marcha de un grupo es porque no está a gusto en ese grupo, ¿no? Y si se van 2 de 9, pues es un número más que significativo, ¿no? Eso no es bueno para la estabilidad, ¿no? Afortunadamente aquí no altera, aquí digamos que el gobierno municipal funciona con muchísima normalidad, eso no altera la dinámica, la aritmética, no hay esa cosa que dice, no, porque eso se fomenta el transfugismo, no, mira. Como se dice vulgarmente y coloquialmente, hay que cuidar las cabras de uno también y no se puede dar golpes de pecho si resulta que no eres capaz de cuidar tus propias cabras, ¿no? Entonces algunos se tendría que aplicar ese cuento y en todo caso nosotros seremos muy respetuosos con la nueva dinámica que haya en el pleno, pero es verdad que si el principal partido de la oposición tiene ese tipo de problema regular, que por cierto tampoco es la primera vez, ¿no? Pero yo no sé si eso también tiene que ver con eso que decía antes de que miren ustedes con lo sencillo que sería que se pusiera la Junta las pilas o el Partido Popular de la provincia las pilas para que esta provincia contase y Chiclana contase. Cuando yo reclamo la carretera de los Barrancos, la Ronda Oeste, el Centro de Salud o la inundabilidad, que no hemos hablado hoy, la inundabilidad que me tiene muy, muy preocupado. ¿Estoy hablando de cosas etéreas o estoy hablando de cosas palpables que pasa el tiempo, que hemos tenido una larga crisis económica en donde no había ocasión de poder hablar de estos temas, ¿no? No había, porque estábamos con la crisis económica y tal, pero ya no, ahora tenemos un presupuesto expansivo, hay dineros europeos, hay tantos dineros que el propio presidente, señor Moreno Bonilla, se permite bajada de ingresos de la propia Junta de Andalucía, pues le sobrará, a Chiclana desde luego no le sobra, y para seguir creciendo en servicios, en inversiones, nosotros tenemos que seguir apostando fuerte por todo esto, y yo lamento que se caiga en la atonía, no sé si esa atonía provincial también es un reflejo de que al final la atonía de la vida municipal por parte del Partido Popular lleva a la desmembración. Alcalde, finalizamos porque no tenemos más tiempo. ¿Dónde marca la brújula de su gestión de gobierno de cara a lo que queda queda todo en este 2025, pero también poniendo las luces largas de cara hasta final de mandato? ¿Dónde quiere concentrarse especialmente, en qué aspecto o aspectos? Aquí ya le pido brevedad. Es muy complicado eso de concretar cuál es el rumbo. El rumbo es el que hemos
el que hemos marcado, el que tiene el presupuesto, por tanto el rumbo va en inversiones, en servicios y en calidad de vida. O sea, lo que está consiguiendo Chiclana, lo está consiguiendo porque tenemos una capacidad de diálogo importante con todo el mundo. Porque el proyecto no es el proyecto del gobierno, sino porque el proyecto es de ciudad. Porque hay un proyecto cada vez más compartido y en donde todo el mundo se siente a gusto con lo que se viene haciendo. Porque la ciudad cada vez está más viva y más pujante en términos globales. Y eso al final es marcar prioridades, como cuando, y eso forma parte del gobierno, ¿no? Hicimos la estación de autobuses y dijeron, vaya sitio, vaya porquería y tal. Y después han dicho todo el mundo, qué maravilla. Eso nos pasó también cuando tomamos decisiones difíciles hace años, también con el mercado de abasto. Y me dijeron de todo. Y hoy no se entiende Chiclana sin el mercado de abasto y sin la plaza de las bodegas, ¿no? Bien, gobernar tiene que ver con ser capaz algunas veces de sobreponerse a este tipo de cosas para, sabiendo y teniendo los elementos importantes, seguir avanzando. Chiclana lo está haciendo últimamente cada vez con un compromiso de muchísima gente. Y nosotros, con vivienda, con infraestructura, con equipamientos sanitarios, educacionales, de industria, mira al río o de inundabilidad, son esos elementos fundamentales para poder seguir en esa senda de crecimiento y de bienestar. Yo creo que a nivel de servicio se está haciendo bien y globalmente en esa senda por la que estamos vamos a seguir caminando o corriendo. Importante. Alcalde, le quiero agradecer que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Dejamos aquí este tiempo de entrevista, de conversación y de diálogo con el alcalde de Chiclana, José María Román. Arrancaba el 2025 y, como decíamos al principio de esta conversación, nos apetecía conservar esa tradición de saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere ofrecer el principal representante de todos los vecinos y vecinas para esta ciudad. De ahí este tiempo de televisión. Gracias por la atención prestada. Buenas tardes.